El gobierno aprobó los nuevos cuadros tarifarios del gas con un tope del 300% para usuarios residenciales. La Justicia Federal de La Plata resolvió que los delitos de corrupción no prescriben y uno de los jueces destacó el rol de Elisa Carrió. Cajos Azules Argentinos brindarán ayuda humanitaria en Haití tras el paso del huracán Matthew que dejó más de 800 muertos. Santos dedicó el Premio Nobel de la Paz especialmente a las víctimas que dejó el conflicto armado con las FARC. Amigas y amigos, bienvenidos a este avance de su noticiero Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas. A esta hora, 9:12 de la mañana, se reporta cierre de vías al oeste de la ciudad capital. En Montalbán, manifestantes son dispersados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Maoli Aldana nos tiene más detalles. Adelante, Maoli. ¿Cuántas veces hemos visto una noticia en televisión, leído en los periódicos o escuchado en la radio e incluso en las redes sociales y que nos ha impactado tanto que se vuelve tema de conversación en nuestro entorno? ¿Alguna vez se han preguntado por qué una noticia impacta más que otra? Pues hay una teoría que lo explica. Definición. Definición de la Agenda SETI. Es la fijación de la agenda, también conocida como teoría de la Agenda SETI. Pues postula que los medios de comunicación de masas tienen una gran influencia sobre el público al determinar qué asuntos poseen e intereses informativos y en cuánto espacio e importancia se les da. El propósito de la comunicación de la Agenda SETI es la opinión pública a partir de la cobertura de los medios de comunicación por temas altamente relevantes. Establece como hipótesis central que existe un fenómeno de transferencia de relevancia desde la agenda de los medios de comunicación hasta la agenda del público. Contexto histórico. Surge en la década de 1970 en Estados Unidos, en un contexto de cambio social y político importante. Durante esta época, la sociedad estadounidense está experimentando una creciente polarización política y una mayor desconfianza hacia las instituciones tradicionales, como el gobierno y los medios de comunicación. Además, el país estaba lidiando con una guerra de Vietnam, los derechos contra los derechos civiles y otros problemas sociales y políticos importantes. En este contexto, los académicos comenzaron a estudiar cómo los medios de comunicación influyen en la forma en que la agenda piensa y se comporta. La teoría de la Agenda SETI surgió como una respuesta de esta preocupación y se centró en cómo los medios de comunicación pueden influir en la forma en que el público percibe y prioriza los problemas del público. La teoría de la Agenda SETI en cómo los medios de comunicación tienen un poder importante para determinar qué temas son importantes para la sociedad y cuáles no lo son. Según esta teoría, los medios de comunicación no pueden influir directamente en las opiniones y actitudes de las personas, como si pueden influir en las cuestiones que la gente considera importantes y por lo tanto pueden influir en la agenda pública y en las decisiones políticas como se toman. La teoría de la Agenda SETI se desarrolló y se refinó a lo largo de las décadas siguientes y se ha hecho objeto de numerosos estudios e investigaciones en todo el mundo. Hoy en día sigue siendo una teoría importante en el campo de la comunicación y se aplica en una amplia variedad de contextos desde la política hasta los negocios y la publicidad. Representantes. Los más importantes son Maxwell McCombs, nacido en Birmingham, Alabama, Estados Unidos. Estudió letras en la Tulane University, donde se graduó en 1960. Fue periodista, profesor, autor de varios libros como Handbook of Reporting Methods con Donald Shaw y David Gray, en Boston, 1976. Otro de los libros fue Television and Human Behavior con George Comstock y otros, en Nueva York, 1978. Y también Using Mass Communication Theory con Lee Becker, entre otros libros. Otro de sus representantes fue Donald Shaw, nacido en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos, en 1930. Donald Leslie Shaw fue un escritor, profesor y crítico literario. Estudió periodismo en la Universidad de Carolina del Norte y trabajó como redactor en varios periódicos. Se doctoró en periodismo en la Universidad de Wisconsin en 1966. Fue docente de la Escuela de Periodismo y Comunicación de las Masas de la Universidad de California del Norte. Estos teóricos basaron su investigación en la conocida frase de Cowen que inspiró el modelo de la Agenda SETI, la cual dice: la prensa no tiene mucho éxito en decir a la gente que tiene que pensar, pero sí lo tiene en decir a sus lectores sobre qué tiene que pensar, lo que sugiere que la gente decide sobre qué ver y qué pensar. Modelos que propone la teoría.
La agenda SETI propone dos modelos de comunicación, que son el modelo lineal y el modelo no lineal. Primero vamos a empezar a hablar sobre el modelo lineal. Por el estudio de diferentes investigadores, entre ellos Donald Shaw y Maxwell Malcolm, aplicaron un modelo lineal centrado en buscar la influencia que tenían los medios de comunicación en la audiencia. Modelos no lineales. Los modelos no lineales son como una adición al modelo lineal. Neumann propone un modelo complejizado en el que se contempla la multiplicidad de interacciones y condiciones presentes dentro de procesos de fijación de cualquier tipo de agenda. El sustento del modelo no lineal de Neumann recae en dos conceptos fundamentales, los cuales giran en torno a la función planteada: el umbral de atención y el efecto de saturación. El primero hace alusión al punto de desarrollo de la campaña informativa, en el que se logra poner un tema central en la agenda. Por otro lado, el efecto de saturación plantea un punto en el cual, mediante el incremento de la campaña informática, se logran obtener resultados cada vez menores en la atención de la opinión pública. Corriente que subyace y conceptos claves. La corriente de pensamiento que subyace en la teoría de la agenda SETI es que los medios de comunicación tienen un gran poder para influir en la percepción que el público tiene de la realidad. Al seleccionar y presentar ciertos temas que se convierten en importantes para el público, según esta teoría, la agenda de los medios de información se convierten en la agenda pública, es decir, los temas de preocupación más destacados se transforman en temas de preocupación más importantes. La teoría de la agenda SETI es una de las teóricas muy utilizadas de la sociología de la comunicación más difundidas, y sus conceptos claves son: establecimiento de la agenda. Se refiere al proceso por el cual los medios de comunicación seleccionan y presentan ciertos temas que se convierten importantes para el público. Agenda de los medios. Es el conjunto de temas que los medios de comunicación seleccionan y presentan al público. Aportes y críticas. Como primer punto tocaremos un aporte fundamental de dicha teoría, que se basó en la influencia de la opinión pública. En investigaciones realizadas en países como Alemania, Argentina, Estados Unidos y Japón, que tuvieron relación con eventos electorales y no electorales efectuados desde el año 1968 hasta la actualidad, se comprobó que existe una evidencia con un alto grado de concordancia entre la relación de las prioridades de la agenda de medios con las subsecuentes prioridades de la agenda del público. Es por esto que se le dio paso a la revisión de la primera fase de esta teoría, que está centrada concretamente en lo que es la relevancia temática. Si hablamos de las críticas, una crítica muy frecuente de dicha teoría es su dificultad para ser medida y comprobada. Es por esto que las investigaciones basadas en dicha teoría no son del todo concluyentes. También el Internet ha influido a nivel mundial. Los avances tecnológicos ha hecho que se dificulte más convencer a alguien de que los medios de comunicación de masa son los que propone la agenda. Esta teoría no funciona con personas que ya han tomado una decisión. Por ejemplo, les explico. Una persona puede creer que su gobernante electo es la persona ideal para ocupar dicho cargo, aunque aún así la prensa o los medios de comunicación se hayan encargado de demostrar todo lo contrario. Esta teoría no va a influir en esta persona porque ya tomó una decisión. Ejemplos de la vida real. Gracias a la inmediatez de las redes, las noticias llegan a escasos minutos a nuestros oídos mediante el boca a boca y ayudan a los medios de comunicación a retroalimentarse sobre las opiniones de la gente. Ejemplo de esto puede ser el caso del tsunami de hace ya 9 años en Japón, o el conocido selfie de los Óscares con Brad Pitt y Meryl Streep en la cabeza. Estudia básicamente cómo los problemas que resultan de importancia para ciertos grupos sociales o instituciones pasan a ser o no relevantes para otros. Es por esto que la investigación de la agenda ha florecido no solo en el ámbito académico como conocimiento explicativo, sino también como un saber instrumental en muchas de las áreas donde se persigue influir a ciertos públicos o sectores, ya sean medios, políticas o empresas. Conclusiones. Es momento de recordar los puntos más importantes tocados el día de hoy sobre la agenda SETI.
1. La agenda SETI surge a raíz de que ésta se oponía a los efectos limitados y nace en los años 60. 2. La agenda SETI estudia la forma en que los medios masivos influyen a los receptores o perceptores. 3. Los autores principales de esta teoría son Maxwell McCombs y Donald Jones. 4. Los modelos de comunicación que propone esta teoría son modelos lineal y modelo no lineal. Y por último debemos recordar de que esta teoría aún está vigente en la actualidad y constituye a uno de los enfoques teóricos más utilizados y discutidos.